¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video de Docker. En este video te voy a enseñar cómo crear tus propias imágenes utilizando un Dockerfile para que puedas crear tus contenedores personalizados y adaptarlos a tus necesidades. Yo soy Carlos Andonaegui y soy ingeniero de software y este es un video más de la serie de Docker que tengo en mi canal. Lo primero que necesito es que puedas entender muy bien las diferencias entre un contenedor y una imagen, que aunque ya lo he revisado en videos anteriores, creo que en este especialmente es muy importante distinguir esas diferencias. Una imagen lo puedes ver como un paquete inmutable, o sea que no puede modificarse, que tiene lo necesario para ejecutar una aplicación o un contenedor. Por ejemplo, tiene el código, tiene un runtime, tiene bibliotecas, librerías, variables de entorno, configuraciones. Una imagen es como si fuera una plantilla o un snapshot donde defines cómo debe de ser un entorno de ejecución. Y el contenedor es un entorno aislado que utiliza los recursos del sistema operativo que están en tu computadora o en el host donde está corriendo Docker para ejecutar la aplicación y las librerías definidas en la imagen. Es como si vieras los planos de una casa, que será la imagen, y la casa ya construida será un contenedor. Puedes crear cuantos contenedores quieras en base a una imagen. Ahora que espero que te haya quedado más claro, vamos a lo que es un Dockerfile. Para crear una imagen personalizada necesitamos un archivo llamado Dockerfile. Y un Dockerfile es un archivo de texto que contiene una serie de comandos o instrucciones que utilizamos para construir una imagen paso a paso. Te voy a explicar los comandos más importantes que utilizamos en el Dockerfile y te voy a mostrar ejemplos prácticos de cada uno. Como dije, para empezar necesito un Dockerfile. Y el Dockerfile es este archivo que está aquí y se llama justamente así. Lo puedes llamar de otra forma, pero eso lo vemos más adelante. Para iniciar, el primer comando que vamos a ver es from. Con from indicamos la imagen base que vamos a utilizar para crear nuestra propia imagen. Para esta imagen voy a usar VisiBox y necesito especificar una versión. La versión que voy a usar es la de latest. Y con esto tengo lo mínimo indispensable para crear mi propia imagen. Y para construir esta imagen lo hago con el comando de docker build. Con la opción "-t", escojo el nombre que le voy a dar a mi imagen y por ahora va a ser mi app. Y después especifico el contexto. El contexto es en dónde están los archivos que voy a necesitar para construir esta imagen. Por ahora no tengo ningún archivo más que el Dockerfile, entonces con el punto especifico que va a ser la carpeta en la que me encuentro actualmente. Y ahora aquí están pasando varias cosas. Al construir la imagen, lo primero que hace Docker es que se fija si la imagen base que yo especifiqué, que es esta de VisiBox latest, está ya descargada en mi máquina. Si no está descargada, entonces va y la descarga de Docker Hub. Si esto te confunde todavía un poco, te recomiendo ver el primer video de contenedores que subí a mi canal. Ahí explico un poquito más a fondo qué es Docker Hub y cómo funciona. Por ahora quiero que tengas en mente que si la imagen base no está descargada ya en tu computadora, entonces Docker va y la descarga. Y después de descargarla, la guarda en un caché dentro de tu computadora. Entonces la próxima vez que la necesite, ya la va a tener disponible. Después de descargar la imagen, entonces crea una imagen para nosotros. Y aquí se ve la instrucción que yo le di, en donde yo le estoy diciendo cuál imagen base va a utilizar para crear mi imagen. Y esto es algo importante que debes de entender. Por cada comando que yo agrego a mi Dockerfile, Docker va a crear una capa. Y esa capa va a definir como una capa de caché. Entonces, si yo no cambio esta línea en mi siguiente build, lo que va a pasar es que Docker ya no va a ejecutar esta línea. Simplemente la va a tomar de un caché que ya tengo. Y ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. Una duda que te puede surgir aquí es si tienes este Dockerfile y lo llamas de una forma distinta. Si este Dockerfile yo lo llamara Dockerfile 1, por ejemplo, al correr este comando otra vez, me va a marcar un error y va a decir que no se pudo encontrar el Dockerfile. Para eso lo que tengo que hacer es especificar el nombre del Dockerfile usando la opción "-f" y escribiendo el nombre del Dockerfile, que sería Dockerfile 1, que fue como yo le puse, y de esta forma lo va a encontrar. Por ahora voy a seguir utilizando el nombre por default. Y ahora que ya tengo mi imagen creada, entonces corro mi contenedor en base a esta imagen usando el comando de docker run. Voy a usar la opción de "-rm" para que no se queden los contenedores ahí detenidos. Pongo el nombre de la imagen que yo especifiqué en la opción "-t" al construir mi imagen. Y especifico un comando y va a ser echo hola. Lo único que hizo fue imprimir lo que yo le pasé. El siguiente comando que vamos a ver es label, que sirve para agregar metadatos a nuestra imagen, que realmente no tienen una funcionalidad, son solamente datos informativos. Y hay labels que ya son un estándar, como por ejemplo maintainer. Aquí voy a poner mi nombre. Y en otro le podemos poner, por ejemplo, la descripción.
guardo mis cambios y ahora tengo que volver a construir la imagen. Siempre que haces un cambio en tu Dockerfile, si quieres ver ese resultado en los contenedores nuevos que vas a crear, tienes que volver a construir la imagen. Entonces yo vuelvo a hacer docker build, la opción "-t" para especificar el nombre de mi imagen y en dónde está el contexto, que es en la misma carpeta. Vuelvo a correr el build y si te das cuenta, esto era lo que te decía. Detectó que esta capa ya estaba en el sistema, entonces simplemente dice, ok, no voy a volver a correr esta línea, simplemente la toma en base al caché que ya tenía yo. Y si te fijas, no creo ninguna otra capa porque simplemente agregamos metadatos. Esos labels son meramente informativos. Y para que te puedas cerciorar de que sí se agregaron, es con el comando docker image inspect y el nombre de mi imagen. Entonces esto me va a mostrar un JSON con toda la metadata que tiene la imagen que acabo de crear y los labels que agregué se encuentran aquí. Hay más información, pero por ahora no es muy relevante, vamos a ver más información después. El siguiente comando es uno de los más importantes, que es el comando run, que nos sirve para correr comandos al momento de crear nuestra imagen. Algo muy importante que tienes que entender sobre este comando es que este comando corre los comandos solamente cuando se está corriendo la imagen. Después, cuando estamos corriendo el contenedor, estos comandos no vuelven a correr. Entonces, por ejemplo, voy a hacer run y voy a hacer el comando de echo y voy a poner hola desde Docker. Recuerda que tienes que volver a construir tu imagen. Y si te das cuenta, aquí está mi run echo, que realmente aquí está lo que corrió. O sea, al momento de correr mi contenedor, yo no voy a ver que se ejecuta este comando. Simplemente voy a correrlo para que te des cuenta. No ejecutó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto se ejecuta solamente cuando construyo la imagen. Y te preguntas, bueno, entonces, ¿para qué me sirve esto si solamente corre cuando se construye la imagen? Pues porque puedes hacer muchas cosas. Puedes, por ejemplo, instalar dependencias, puedes instalar librerías, puedes descargar a lo mejor archivos de internet. O sea, ya depende mucho de tu caso de uso, pero sirve para hacer cosas al momento de que se está construyendo tu imagen. El siguiente comando es arg. Y arg sirve para pasar variables al momento de construir mi imagen. Entonces, por ejemplo, voy a crear un nuevo arg que se llame saludo y lo voy a utilizar aquí. Entonces, al momento de construir mi imagen, yo puedo pasar este saludo. Entonces, uso el mismo comando de docker build, pero ahora paso build arg. Especifico cuál es la variable, que es saludo. Y pongo igual y pongo el saludo que yo quiero, que por ahora voy a poner ¿qué onda? Y cuando hace build de la imagen, entonces este comando va a decir ¿qué onda? Y puedo cambiarlo para que en vez de ¿qué onda? Diga hola. Y ahora dice hola. Si te das cuenta, en este de aquí no dice caché. Y eso pasa porque como este comando está cambiando cada vez que corro mi imagen o cada vez que hago build de la imagen, entonces no puede hacer caché de esta línea porque va a estar cambiando constantemente. Solamente si esa línea no cambiara, entonces hiciera un caché. Pero generalmente este comando, como siempre el resultado de ese comando va a ser diferente o generalmente es diferente, entonces Docker no crea un caché de esa capa. Ahora el siguiente comando es env. Y env sirve para declarar variables de entorno, de forma muy similar a como lo hace arg. Entonces declaro una nueva variable de entorno y le pongo nombre y le pongo Carlos. Y voy a hacer un nuevo run con un echo y le voy a poner soy y pongo mi variable. El valor de esta variable lo voy a especificar desde aquí. Entonces, al momento de construir mi imagen de nuevo, no tengo que especificar ese valor. Y aquí se populó ese valor. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre arg y entre env? Que env sí se persiste cuando estamos corriendo el contenedor. Arg solamente existe o se popula cuando construimos la imagen. Entonces, si yo hago docker run mi app y ejecuto el comando de env, entonces voy a ver aquí la variable de entorno que declaré en env. No tienes un límite para las variables de entorno o los args que puedes declarar en tu Dockerfile. El siguiente comando que vamos a ver es copy, y para eso voy a agregar un archivo. Es un archivo de texto que contiene un texto plano, y voy a hacer un copy. Y lo que hace copy es que copia un archivo de mi computadora hacia dentro de la imagen. Entonces voy a hacer copy, y aquí agrego el nombre del archivo. Y después especifico en dónde quiero que se copie dentro del contenedor. Por ahora voy a decir que en la carpeta en donde esté.
Y al momento de volver a hacer build de mi imagen, entonces se va a agregar una nueva capa en donde se copia este archivo. Y ahora si yo corro un contenedor en base a esta nueva imagen, puedo hacer un ls y aquí voy a ver el archivo que acabo de copiar, que es el mismo que tenía en mi carpeta. Otra forma en la que puedes usar este comando es diciendo copy, punto y punto. Y esto lo que hace es que todos los archivos que tengas en tu carpeta local se van a copiar dentro del contenedor. Entonces por ahora voy a comentar esta línea de aquí. Para comentar algún comando lo haces con esta línea como si fuera Bash o como si fuera Python. Salgo de este contenedor. Vuelvo a crear mi imagen. Vuelvo a correr el contenedor y ahora si hago ls, también se copió el archivo de Dockerfile. En la mayoría de los casos no quieres simplemente copiar todos los archivos. Hay archivos que no quieres meter dentro de la imagen o porque contienen alguna información sensible o porque simplemente son archivos muy pesados que no necesitan ir dentro de tu imagen. Para eso tendrías que especificar archivo por archivo para no copiar ese archivo que no quieres. Hay otra forma en la que puedes hacer esto mucho más sencilla, que es creando un archivo .dockerignore, que usa una sintaxis muy similar a gitignore, en donde tú especificas cuáles archivos quieres que ignore al momento de hacer un copy. Entonces aquí voy a especificar que el archivo de Dockerfile no lo quiero copiar porque no tiene sentido que esté adentro del contenedor. Y no necesito decirle a mi Dockerfile que vea ese archivo. Dockerfile ya sabe que al momento de hacer un build va a buscar este archivo y si este archivo existe, entonces va a aplicar las reglas que vienen ahí. Entonces vuelvo a salir del contenedor, vuelvo a crear mi imagen y cuando yo corro mi contenedor y hago un ls, entonces solamente se va a copiar este archivo. Si hubiera más archivos aparte de este, entonces se copiarían todos los demás excepto el que yo especifiqué en mi dockerignore. El siguiente comando es add, que funciona muy parecido a copy. De hecho, podría funcionar exactamente igual. Lo que puedo hacer es especificar el nombre de un archivo. Y esto haría exactamente lo mismo. Copiaría este archivo adentro de mi contenedor. Pero add tiene unos superpoderes. Porque add también puede descomprimir archivos y también puede descargar archivos de internet. Por ejemplo, yo puedo especificar esta URL en donde hay un archivo .txt y add lo que va a hacer es descargar este archivo y meterlo adentro de mi imagen. Voy a agregar otro ejemplo más, solamente para que veas las capacidades que tiene add. Este es un bash script que lo único que hace es que genera archivos y los mete a un archivo comprimido. Entonces voy a correr ese script. Y este lo que hizo es que me generó este archivo. No te preocupes por este archivo, no necesitas para probarlo, solamente quiero demostrarte cómo funciona. Y aquí hago add y especifico el nombre de mi archivo comprimido. Y ahora cuando construyo mi imagen, si te fijas aquí lo que hizo fue copiar este archivo, descargó el archivo de aquí y después descomprimió este archivo o lo desempaquetó y lo puso también en mi imagen. Entonces, si yo corro el contenedor en base a esta imagen nueva y hago un ls, voy a ver que el archivo que descargó de internet está aquí. El archivo copy.txt también lo copió y estos archivos de aquí que estaban dentro de este otro de acá. Se copiaron todos estos archivos porque aquí tengo este copy. Si yo quito este copy, solamente se van a copiar los archivos que vamos a especificar. Entonces voy a quitar este copy, voy a quitar este add y solamente voy a dejar este que va a descargar archivos de internet y este que va a descomprimir este que contiene todos estos archivos. ¿Ok? Entonces vuelvo a construir mi imagen. Recuerda, no te olvides de construir tu imagen cada vez que hagas un cambio en tu Dockerfile. Y vuelvo a correr un contenedor en base a esta nueva imagen. Hago un ls. Y ahora sí voy a ver solamente los archivos que yo quiero ver. El simple.txt que lo descargó de internet. Y estos archivos de aquí que los obtuve al descomprimir el archivo que generé. Entonces, esas son las diferencias entre copy y add. Copy solamente es para copiar archivos y add te sirve, aparte de copiar archivos, también para descargar archivos de internet y para descomprimir automáticamente archivos comprimidos. ¿Cuándo debería de usar copy y cuándo debería de usar add? La respuesta sencilla es usa add siempre, pero la respuesta correcta sería usa copy siempre a menos de que necesites add.
porque de otra forma probablemente recibas un comportamiento que no esperas. ¿Por qué? Porque eso hace con este tipo de archivos, pero no sabemos qué otro tipo de comportamiento tenga con otro tipo de archivos. Entonces, si vas a copiar solamente archivos desde tu computadora a la imagen, usa copy. A menos de que sepas lo que necesitas hacer, como descargar algo o descomprimir algo, entonces utiliza add. Ahora voy con el siguiente comando, que es cmd. Y este comando nos sirve para especificar el comando que se va a correr cuando corramos un contenedor en base a esta imagen. Ahorita lo vas a ver mejor. Aquí voy a especificar, por ejemplo, echo, y voy a decir hola en un contenedor. Me salgo del contenedor que había corrido y hago build de mi imagen de nuevo. Y ahora al correr un contenedor con la nueva imagen, si te fijas, aquí yo estaba especificando un comando, porque necesitaba entrar al contenedor para poder depurar. Pero aquí no voy a especificar ningún comando. Y al correr este contenedor, sin esto, lo que va a hacer este contenedor es correr el comando que yo especifiqué en el Dockerfile, justamente aquí en cmd. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que esta fuera una aplicación de Node.js o de Go o de Python, entonces en vez de hacer este echo, haría, por ejemplo, Node, y aquí especificaría el archivo de Node que quiero correr, o sería Go y el archivo de Go que quiero correr. Por ahora lo estoy manteniendo simple y genérico, entonces hago un echo y hago un echo de un texto. El siguiente comando es entry point. Y entry point se puede decir que hace exactamente lo mismo. Entry point lo que hace es correr un comando. En este caso voy a especificar el mismo. Y aquí hago lo mismo. Hago build de la imagen otra vez. Y después corro el contenedor y voy a tener exactamente el mismo resultado. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre cmd y entry point? La diferencia es que entry point no se puede sobreescribir y cmd sí se puede sobreescribir. Entonces voy a comentar entry point y voy a dejar solamente cmd. Voy a hacer build de la imagen y al correr el contenedor obtengo el resultado. Pero yo puedo especificar otro comando aquí. Por ejemplo, aquí puedo poner ls. Y lo que va a hacer es que el comando que yo puse en cmd se va a sobreescribir con el comando que yo haya puesto aquí al correr mi contenedor. Y en cambio en entry point vuelvo a hacer build de mi imagen. Corro el contenedor, obtengo el resultado esperado y después hago ls. Y lo que hace entry point es que cualquier cosa que pongas aquí lo va a añadir a lo que yo puse en entry point. Entonces es como si aquí hiciera esto. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, pues porque puedes tener los dos juntos. Entonces pongo entry point y que sea echo. Y después paso cmd y en cmd solamente pongo la continuación de ese comando. Entonces, otra vez, entry point con el comando que quiero ejecutar y cmd con los argumentos o la continuación por default que quiero agregar. Entonces, hago build de mi imagen de nuevo. Después corro mi contenedor en base a esta imagen y obtengo el resultado esperado. Pero ahora, si agrego ls, entonces solamente se va a hacer eco de lo que yo pongo aquí. Entonces puedo poner otra cosa, como por ejemplo Carlos. Entonces lo que haría realmente sería un echo Carlos. Al momento de yo pasar un comando aquí o algo aquí, sea lo que sea, va a sobreescribir este cmd. Esta es la forma de utilizar los dos. ¿Y para qué sirve? Pues probablemente en entry point lo que quieres hacer es correr una aplicación y aquí en cmd pones como parámetros o configuraciones por default para la aplicación, pero le quieres dar flexibilidad para que tú puedas pasar esas configuraciones o esos parámetros al momento en el que estás corriendo tu contenedor. Ya casi terminamos con este video, aunque nos falta más información. Si te está gustando este video, te quiero pedir que me sigas para que no te pierdas los demás videos de la serie. Y si crees que a alguien más le puede servir este video, por favor ayúdame a compartir y agradezco también tu like. El comando que sigue se llama workdir. Y este comando sirve para especificar un directorio dentro de nuestra imagen en donde queremos que se copien los archivos o donde queremos que se corran los comandos o se haga lo que se tiene que hacer. Por ahora yo en workdir voy a especificar, por ejemplo, la carpeta de app. Desde este punto hacia abajo
todo lo que haga se va a hacer dentro de esa carpeta de app. Entonces, al construir mi imagen nuevamente, voy a depurar dentro de la imagen, entonces pongo it y corro el comando de sh. Ups. Voy a quitar entry point y cmd por ahora para poder depurar adentro del contenedor. Hago build. Y después vuelvo a correr mi contenedor. Y ahora si te fijas, me puso directamente dentro de la carpeta que yo especifiqué como mi work tier. Y si yo hago ls aquí, voy a ver solamente los archivos que yo copié con los comandos de copy y de add. Y puedo seguir navegando aquí. Entonces, si yo salgo de esta carpeta, regreso al root de mi contenedor y puedo ver todos los archivos que veía antes. Entonces, workdir sirve para especificar carpetas y la última carpeta que tú especifiques es la última carpeta que se va a quedar cuando hagas depuración. Claro que si tú quisieras hacer un run y puedas hacer cd y después el nombre de la carpeta, lo puedes hacer, pero no es recomendado porque te puede dar resultados inesperados en algunos casos. Entonces, de preferencia usa workdir cada vez que necesites hacer eso. Una pregunta muy común cuando estás aprendiendo a crear tus propios contenedores es cómo puedo instalar dependencias dentro del contenedor. Bueno, pues eso depende de la imagen base que estés utilizando. Por ejemplo, aquí estoy utilizando una imagen base que está basada en VisiBox. Y VisiBox realmente es un contenedor o una imagen muy limitada. Tiene herramientas muy limitadas. Entonces no tiene un manejador de paquetes como lo tendría una imagen basada en Ubuntu, en Debian o en Alpine. Entonces aquí no tengo comandos como por ejemplo curl o wget. Bueno, sí tengo wget, pero no tengo curl. A lo mejor si quisiera usar git, no tengo node, tampoco tengo go. Entonces, ¿qué puedo hacer para instalar esas cosas? Pues en primera, debes de fijarte en tu imagen base. La imagen base es la que dicta qué herramientas va a tener por default. Entonces, yo ahorita estoy usando una imagen que está completamente vacía, digámoslo así. Pero tú puedes buscar otra imagen que te pueda servir para lo que tú estás haciendo. Como por ejemplo, puedo utilizar una imagen de Node, Alpine, que es una imagen que tiene Node instalado y que está basada en una distribución de Linux que se llama Alpine. Para eso yo necesito volver a construir la imagen, que esto probablemente se tarde un poquito más porque necesito descargar esta nueva imagen. Como no la tengo descargada en mi máquina, entonces va a intentar descargarla, que es lo que está haciendo aquí. Vamos a esperar un poquito en lo que termina. Y ahora que ya terminó, entonces corro un contenedor. Y ahora si yo corro el comando de node, entonces voy a tener node disponible. Y como Alpine tiene su propio manejador de paquetes, entonces yo puedo instalar cosas utilizando el manejador de paquetes de Alpine. Por ejemplo, este probablemente no tiene curl. Entonces, si yo quiero instalar curl, lo hago con apk add y pongo lo que yo quiero instalar. Descargó el paquete, lo instaló y ahora sí puedo utilizar curl. Entonces, la respuesta es, depende de la imagen base que estás utilizando, es cómo vas a instalar dependencias. Y esa es la primera parte de cómo crear tus imágenes utilizando Dockerfile. Obviamente, claro que hay más comandos que son informativos, hay otros comandos que son funcionales, pero con esto tienes las bases para poder construir tus imágenes y poder hacer tus contenedores mucho más personalizados. En el siguiente video voy a cubrir los comandos que faltan, también voy a cubrir multi-stage builds y voy a cubrir la parte de optimización de imágenes y buenas prácticas. Sígueme si no quieres perdértelo. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.